Vamos a continuar con el ejercicio de respuesta forzada RLC. Y ya sabemos que la constante de tiempo de un circuito RLC es 2L sobre R. Recuerden que la constante de tiempo no cambia, sin importar si estamos hablando de un circuito de respuesta libre, respuesta forzada o respuesta total. Entonces la constante de tiempo es 2L sobre R. Sustituyendo los datos del ejercicio nos queda que es de 0.1 segundos. Vamos a hacer entonces nuestra tabulación en donde vamos a ir desde 0, una constante de tiempo que sería 0.1 segundos, 2 constantes de tiempo que serían 0.2 segundos, 3 constantes de tiempo que serían 0.3 segundos, 4 constantes de tiempo que serían 0.4 segundos y 5 constantes de tiempo que serían 0.5 segundos. Tenemos a la carga, la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor. Algo que hay que tener en cuenta es que en todas las respuestas forzadas en ciertos elementos vamos a tener una constante que es a la cual vamos a poder llegar como máximo. Es decir, para la carga del capacitor lo más que podemos lograr son 26.6665 coulombs. Para el voltaje del capacitor serían 50 volts. Los demás, que sería el voltaje de la resistencia de la bobina y la corriente, van a tender a cero por el comportamiento de los elementos. Recuerden que se tenía una fuente de excitación de 50 volts, una resistencia, una bobina y un capacitor, al final un circuito RLC serie, en donde lo que obtuvimos fueron las ecuaciones, que la primera fue la de la carga y a partir de la carga obtuvimos todas las demás ecuaciones que nos hacían falta. Si analizamos el circuito en un tiempo igual a cero, recuerden que en el instante en que el interruptor que estaba abierto se cierra y toca el alambre con el cual queda cerrado el circuito, en ese instante, como la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente y el capacitor a los cambios bruscos de voltaje, en el primer instante en que el interruptor toca y se cierra, la bobina se comporta como un circuito abierto y el capacitor se comporta como un cortocircuito. ¿Qué sucede? Que en el instante igual a cero no hay carga, puesto que el capacitor no se ha cargado apenas inicia a cargarse, no circula corriente porque tenemos un circuito abierto, no hay voltaje en la resistencia porque al no existir corriente no existe voltaje en la resistencia. El voltaje de la bobina, que es el que hay entre estas dos terminales, es el mismo voltaje de la fuente, que sería 50 volts, y el capacitor, como apenas se está cargando o inicia siendo un cortocircuito, también tiene cero voltaje. Conforme transcurre el tiempo, ¿qué va a suceder? A los 0.1 segundos, lo que tenemos es que la impedancia de la bobina es una impedancia bastante grande, que nos provoca que ya haya una circulación de corriente. El capacitor deja de ser un cortocircuito y su impedancia también, o su resistencia, empieza a crecer, y por ello ya tenemos corriente. Ya al tener corriente a través de los elementos, tenemos carga en el capacitor, corriente en el circuito, un voltaje en la resistencia, en la bobina y en el capacitor. Y recuerden otro detalle, la suma de estos tres voltajes, que sería el voltaje de la resistencia más el de la bobina más el de capacitor, nos tiene que dar 50, ya que por leyes de Kirchhoff de voltaje, cuando se aplicó, la suma de estos voltajes debe de ser cero, en donde el voltaje de la resistencia, la bobina y el capacitor es positivo, y le vamos a restar la tensión de la fuente de excitación, con lo cual nos daría cero, y eso se cumple en cada uno de los tiempos. Aunque en la tabulación el voltaje de la bobina empieza a ser negativo, es para compensar el hecho de que el voltaje en el capacitor empieza a crecer y en la resistencia también todavía es alto, para que la suma de estos tres voltajes nos dé 50 todo el tiempo y poderse eliminar con la fuente de excitación. Entonces, eso es lo que está sucediendo con nuestro circuito eléctrico. En este caso, quien se va a cargar después de cerrado el interruptor es el capacitor, y tenemos que la corriente va a tener un comportamiento, o la gráfica de la corriente es muy similar al voltaje de la resistencia, al voltaje de la bobina y a la corriente, ya que de un valor que empezamos en cero va a subir y después va a caer de nuevo a cero. En cierta forma, la respuesta que tenemos, por ser raíces reales y diferentes, es muy similar a la respuesta sobreamortiguada de una respuesta libre, nada más que en este caso que estamos hablando de una respuesta forzada,
lo que va a suceder es que la corriente empieza a ser cero porque recuerden, conforme transcurre el tiempo, el capacitor ahora se va a comportar como un circuito abierto y la bobina como un cortocircuito. Va a cambiar la situación una vez que se cargan los elementos. Después de que primero la bobina fue un circuito abierto y el capacitor un cortocircuito, al transcurrir el tiempo hasta 5 constantes de tiempo, lo vamos a considerar que son 0.5 segundos, la bobina ya es casi un circuito abierto y un cortocircuito, perdón, y el capacitor es un circuito abierto. Por ello, el voltaje del capacitor está aumentando y casi va a llegar a 50 cuando el tiempo sea infinito, cosa que no vamos a lograr, Por eso nos detenemos a 5 constantes de tiempo. Y el voltaje de la bobina va a ir disminuyendo hasta ser 0, que también eso va a suceder en un tiempo infinito. Lo mismo sucedería con el voltaje de la resistencia, va a ir disminuyendo hasta ser 0 en un tiempo infinito. Y el voltaje de la bobina, ya quedamos que va a ir disminuyendo hasta ser 0 en un tiempo infinito. La corriente del circuito va a ser 0 en un tiempo infinito, porque sería cuando el capacitor ya se comporta como un circuito abierto y ya no deja circular corriente a través del circuito. Por eso en la forma de onda que tenemos, que sería similar para el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina y la corriente. Empezamos en 0, subimos un valor máximo, después vamos a caer a 0 cuando el tiempo sea infinito. No lo vamos a lograr, ya sabemos que nos detenemos a 5 constantes de tiempo, pero todavía está muy elevado, por eso de cierta manera se comporta como una respuesta sobreamortiguada, es decir, lentamente, pero va a llegar a 0 cuando el tiempo sea infinito. Mientras que las gráficas para la carga y el voltaje del capacitor, como en este caso el capacitor es el que se va a cargar al valor de la fuente de excitación que era 50 volts, pues de 0 empieza a subir. Y podemos considerar que a 5 constantes de tiempo el circuito ya está funcionando. Si lo que queríamos eran 50 volts, empieza a funcionar correctamente y aún así se ve un poco lejos de nuestro tope, que serían los 50 volts que nos proporciona la fuente de tensión que está conectada en el circuito. Pero vamos a llegar a ese valor cuando el tiempo sea infinito. Entonces la gráfica de la carga sería muy similar al voltaje del capacitor, por eso nada más por cuestiones de espacio hice 2 gráficas. Tendríamos 3 similares, que sería el voltaje de la resistencia de la bobina y la corriente, que sería en esta forma, y 2 iguales, que sería la de la carga y el voltaje en el capacitor, que sería de esta forma. Van a tender a un valor constante. Recuerden que esa es la característica de la respuesta forzada, que se logra un valor constante cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, con esto estaríamos terminando la primera parte de la respuesta forzada de RLC, ya que solamente hemos visto ahorita cuando se tienen raíces reales y diferentes, faltaría ver raíces complejas y conjugadas y por último raíces reales e iguales.